Hoy toca hablar de un tema que muchos de ustedes ya estaban preguntando y que de hecho está en boca de mucha gente. He visto algunos videos de algunos colegas que han dado su opinión al respecto. Algunos son más optimistas, otros son, bueno, más negativos al respecto. Y bueno, yo quería también hacer mi investigación, probar yo mismo y ver qué es lo que está pasando, entender un poco qué es lo que está pasando para darles a ustedes mi opinión al respecto, justamente sobre Intel. Acá tengo un 14900K, bueno, uno de los mejores CPUs del mercado, es una barbaridad lo bueno que es este CPU, pero hay algunos problemas, más que nada a modo de estabilidad, que mucha gente ha estado sufriendo y yo hace muchas semanas que vengo dándole bastante palo a este procesador para poder llegar a la raíz del problema y ver qué es lo que está pasando realmente. Vamos a ver en este video un poco las BIOS, un poco las configuraciones que hay con el CPU y así de alguna manera poder entender qué es lo que está pasando realmente. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre que se queda con nosotros en 2024. Y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet, ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de $7 según cuantas compres, y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato. Así dejás de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque puedes usar PayPal y ahí, pagando con la segunda opción, te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo. Primero que nada, comentarles que este es un procesador nuevo. Yo hace bastante que tengo este CPU, que de hecho este CPU lo mandó Intel justamente para una review, para ver su rendimiento. Así que creo que si alguien de Intel ve esto, quizá puede ser constructivo incluso para ellos. Este CPU yo lo tengo nuevo, es un CPU que estoy abriendo ahora y que lo estuve probando sacado de la caja recién ahora. Y esto, lo digo, es un dato importante justamente porque hay mucha gente que está experimentando problemas, ¿no? Pero después de mucho tiempo de uso, y eso es algo que ya llama bastante la atención. O sea, ¿por qué la gente que está teniendo problemas de estabilidad con estos CPUs los está teniendo recién ahora, prácticamente al final de la vida de la 14ª generación? Intel está por sacar una generación nueva, completamente renovada, con mucha más tecnología, y este CPU ya lleva bastante tiempo en el mercado y no fue sino hasta hace relativamente poco que la gente empezó a tener problemas, bueno, de estabilidad y de crasheos y demás. Y de hecho el problema ha ido aumentando al punto de que los fabricantes de mother tuvieron que ir sacando, bueno, parches de BIOS para ir solucionando este problema. A ver, este es un procesador, ya hablando de las especificaciones, muy bestia. O sea, son 24 núcleos, 32 hilos, tenemos, bueno, núcleos de eficiencia, núcleos P-cores, digo, tenemos una frecuencia turbo de 6 GHz. 6 GHz en este. De hecho, hay uno que es un poco mejor silicio, que es el KS, que llega a 6,2. Pero bueno, ya este tiene bastantes problemas de estabilidad. Imagínense lo que es con el KS. Entonces, para empezar a hablar de esto, hay que entender varias cosas. Primero, que este es un CPU cuyo fabricante dice que es de 250 watts de máximo TDP. Si te vas a la página de Intel y te fijas las especificaciones del CPU, te dice TDP turbo máximo y te dice 250 watts. Y algo que muchas reviews estuvieron reportando y que muchos usuarios también reportaron es que, a pesar de que la especificación dice 250 watts, mucha gente estuvo reportando consumos mucho mayores. De hecho, prácticamente de 400 watts, 300 y pico de watts cuando se están usando todos los cores al 100%. Dato que escapa totalmente a la especificación del fabricante. Yo estuve probando este CPU y realmente lo hice con un hardware muy bueno. Tengo una placa madre Gigabyte Z790, que esta la mandó la gente de TOT junto con Gigabyte, así que agradezco también por haberme, bueno, dado la posibilidad de probar esta madre y poder, bueno, tenerla para muchos videos. Y además también estoy usando una líquida Aorus de 280 milímetros. De hecho, yo acá tengo dos líquidas, una de 360 y una de 280, y yo sé que la de 280 da mejor desempeño, y realmente esta líquida es muy buena. O sea, esta refrigeración Aorus
bueno, puede enfriar mi Ryzen 9 sin ningún problema. Y de hecho puede enfriar este CPU i9 también sin problema, siempre y cuando esté dentro de la especificación del fabricante. Pero para entender todo esto de la BIOS y de la especificación del fabricante, vámonos ahora a la PC que tengo en la sala, a mi otro setup que tengo armado con este CPU, y allí vamos a ver un poco algunas cosas que estuvieron pasando. Y bueno, después venimos para acá de vuelta y comentamos algunas cosas más. Bueno, y ahora sí, esta es la BIOS. De hecho está actualizada a la última versión. Yo la había actualizado hace poco, la BIOS, pero ahora salió una nueva versión hace no mucho que justamente incluye el perfil baseline, ¿no? Y este perfil lo que hace es, bueno, limitarse a los valores del fabricante, que eso era una falla que tenían todas las BIOS. Acá en realidad ni siquiera está activado el XMP, ni el Expo, ni nada. Vamos a prenderlo, ya que estamos. De hecho yo acabo de reflashear, yo fui para adelante, fui para atrás, probé diferentes tipos de BIOS para esta mother, y esta es la más reciente. Y lo que hace es que, aparte de tener acá estos perfiles, como ven acá, Unleash, optimización, Instance 6 GHz, Spec Enhance y Core Disable, que uno puede irlos eligiendo uno a uno. Ahí está, uno los puede ir cambiando haciendo clic directamente. Bueno, cuando vas a la pestaña de avanzado y acá a la parte de modificaciones, acá te pone en la última versión Intel Default Settings, que esto es equivalente al Intel Baseline según el manual de la mother. Esta configuración de Intel Default Settings es lo que sobrescribe todos los demás valores de optimización, ¿no? Y limita el TDP como corresponde a 250 watts. Y acá viene por defecto apagado. Si uno lo enciende y lo pone tanto en performance como en stream, acá yo por lo que estuve probando hay muy poca diferencia en rendimiento, es lo mismo, 250 watts de TDP. Uno lo enciende y ven que acá ya automáticamente se van a apagar, se van a quedar en gris las opciones de Gigabyte Perfil Drive, de CPU Upgrade, y fundamentalmente está la de Enhance Multicore Performance, esta opción que es tan polémica, ¿no? Que lo que hace es llevar el CPU al límite con todos los cores de performance a 6 GHz, ¿no? Y es lo que justamente estaba generando mucha inestabilidad. Cuando uno, bueno, enciende el Intel Default Settings, si uno acá guarda, vamos a guardar los cambios y esperar a que la máquina reinicie, van a ver que ahora el TDP va a estar contenido en 250 watts. Ahí ya tenemos Windows. Como ven, tengo un montón de cosas que fui guardando de otros tests y de otros reviews. Esta es mi PC de pruebas que tengo acá, obviamente con Windows 11, ¿no? Por supuesto, para este tipo de procesadores. Y acá ya si abrimos Cinebench con el hardware monitor también prendido, ven, y acá le damos comenzar el test. No sé si la cámara lo capte, yo le voy a dejar una captura igual de video. Vean cómo el CPU, bueno, ustedes capaz que no lo ven en cámara, no se pasa de los 250 watts. 253 es lo máximo que el CPU está consumiendo en este momento. Entonces esto sí se está, digamos, de alguna manera, entre comillas, limitando, pero en realidad esta es la especificación del fabricante, 250 watts Max Turbo TDP. Esta es la configuración que debió venir siempre en stock. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno activa el perfil baseline y se agarra, ¿no?, justamente de la especificación del fabricante, lo que ocurre es que obviamente el performance del CPU va a bajar. Por eso es que Intel en realidad no estaba recomendando usar este perfil, porque justamente acá la puntuación baja desde los 40.000 aproximadamente a los 36.500 puntos en Cinebench. Obviamente así es como debe ser, porque así es como se cuida más el hardware. Si se fijan, las temperaturas no pasan de los 75, 76 grados, estamos a 25 grados del freno térmico, estamos súper saludables en temperatura, en ruido. Realmente funciona mucho mejor así, el procesador mucho más fresco, como lo ven, pero sí que por lo menos en desempeño multinúcleo, todos los núcleos de performance van hasta los 5 GHz, o incluso 4,9, 5,1, ahí lo están viendo, y se pierde bastante rendimiento. Si yo ahora me voy al BIOS una vez más, lo voy a hacer en tiempo real para que ustedes lo vean. Voy a ir al BIOS ahora y voy a activar nuevamente el perfil que estaba, digamos, con el baseline apagado, y voy a dejar por defecto el perfil optimizado, que era el perfil stock que estaba antes, que te quedaba por defecto antes de que estuviera la opción que les comentaba de Intel Default Settings. Esta hilera de la BIOS
en la versión anterior no estaba. Si yo esto lo apago y acá le dejo en el Gigabyte Performance, le pongo optimizado, que es el que viene por defecto. Vamos a guardar los cambios. Ahora la máquina se va a reiniciar, se va a apagar el perfil baseline. Y una vez en el sistema operativo vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a abrir acá el Hardware Monitor. Yo, como les digo, le voy a estar dejando capturas de pantalla, porque capaz que la cámara no capta. Yo quiero que ustedes lo vean en tiempo real esto, por eso lo hago así con la cámara afuera. Voy a ir a Cinebench de vuelta. Voy a abrir Cinebench. Y acá vamos a correr la prueba una vez más. CPU multicore. Al empezar la prueba, ya instantáneamente, en vez de ir a 5 GHz, ahora va a 5.7. Son 700 MHz en cada uno de los núcleos de performance que se overclockea. Y acá el consumo llega hasta los 350 watts más o menos. Son 100 watts más de consumo instantáneamente en el CPU. Y ahora sí, performance prácticamente 40.000 puntos. Esto es lo que las reviews dieron el día 1. Esta es la puntuación que debería tener con el perfil en stock que estaba antes. Si vamos de vuelta, ya con el procesador más caliente, capaz que da un poquito menos. Pero fíjense cómo tenemos 350 watts de TDP. Y esto es sin el multicore enhancement. O sea, acá no está prendida la opción de máxima potencia. Hay una opción que te habilita la máxima potencia, el máximo performance. Ahí ven, mira. 40.400. O sea, realmente es más performance. Son 4.000 puntos más en Cinebench. Es más de un 10%. Y eso, evidentemente, bueno, cambia el resultado del benchmark, ¿no? Da mucho más así. Pero fíjense, bueno, lo violento que es el consumo del CPU. Son 100 watts más pasado de lo que especifica el fabricante. Si yo ahora me voy a la BIOS una vez más y repito esta misma operación que acabo de hacer, y ahora voy a activar el multicore enhancement justamente para que dé toda la potencia con todos los núcleos a 6 GHz, que eso es lo que algunas personas recomendaban y de hecho hubo muchos reviews que se hicieron de esa manera, activando esta opción que dice aquí. Si uno se va a las opciones aquí, yo le voy a dar activado, de hecho, y ahora al guardar y salir, y al entrar al sistema van a ver que la frecuencia de todos los núcleos P-Cores va a estar fija a 6 GHz. Yo acá no estoy tocando voltajes, no toco frecuencias, no toco nada. Solamente elijo perfiles que ya vienen configurados en la BIOS. O sea, no estoy tocando voltajes ni curvas de voltaje. Tampoco estoy tocando nada de Load Light Calibration. No estoy tocando nada de los P-Cores ni los E-Cores, ninguna frecuencia, ningún voltaje. Esto es con el perfil que ya viene en la Mother. Yo ahora abro el Hardware Monitor, capaz que ustedes lo pueden ver en la cámara, van a ver que ahora todos los núcleos E-Cores, perdón, los P-Cores, los de rendimiento, están clavados a 6 GHz. ¿Lo ven? Todos a 6 GHz. No sé si la cámara lo estará captando, yo le voy a dejar una captura igual, de hecho, para que ustedes lo vean. Pero tenemos todos los cores de rendimiento a 6 GHz. Y si yo ahora abro el Cinebench directamente y mido acá el consumo, fíjense, incluso en el escritorio en reposo estaremos a más de 115, 120 watts en reposo. O sea, es una salvajada lo que consume el CPU incluso estando prácticamente en reposo. Si ya acá le doy Start, fíjense cómo directamente no hace la prueba, directamente crashea, directamente se crashea la prueba, no la hace, se crashea. Una vez más, para que lo vean ahí, le doy a empezar y no empieza, o sea, no le da. Y de hecho, si abro un juego, acá voy a abrir por ejemplo Cyberpunk, ¿sí? Lo voy a abrir, van a ver que directamente se va a crashear, porque ya me pasó varias veces. ¿Lo ven? Ahí está. Ustedes van a tener captura de todo esto para que lo vean, justamente. Pero es que obviamente que la gente va a tener problemas de estabilidad con el sistema, porque el procesador no está trabajando bajo la especificación del fabricante, está violentamente overclockeado. Y esto le pasa a todos los fabricantes de Mother.
Ahora por suerte se añadió el perfil baseline con el que uno puede trabajar de manera completamente estable, pero obviamente el procesador va a perder rendimiento, sobre todo a la hora del multinúcleo. En juegos la pérdida es prácticamente inapreciable, por lo menos en condiciones normales, pero sí que a veces puede afectar mucho este tipo de cuestiones cuando se prueban todos los cores a la vez. De hecho, si abro otro benchmark, por ejemplo el de Corona Benchmark, fíjense cómo también incluso otro escenario en donde todos los cores se van a usar al 100%, si yo acá le doy Start al benchmark, se crashea, no lo hace. Abro por ejemplo Horizon Forbidden West. Vamos a abrir el juego, lo ejecutamos. Se completa, ahí está abriendo. Vamos a darle a continuar. Ahí está cargando el juego, todo normal, todo correcto. Pero en cuanto los núcleos empiezan a compilar shaders, que se pone el CPU al 100%, el juego se crashea. El juego no va. Y esto pasa con Cyberpunk, pasa con Hogwarts Legacy. O sea, en cada juego que quieras abrir, o mejor dicho, en cada escenario en donde el CPU se pone al 100% bajo estas condiciones tan agresivas de voltaje y de frecuencia, obviamente no va a ser estable. Y eso que este procesador es recién sacado de la caja. O sea, esto es un procesador nuevo que yo acabo de abrir. O sea, no es un CPU que haya estado siendo degradado, ni mucho menos. Es un procesador completamente nuevo. Entonces acá el problema no es del procesador, acá el problema es de los perfiles de la BIOS. Bueno, y ahora sí, ya acá una vez más en el dormitorio, lo que vieron es bastante contundente. El procesador viene con una configuración de fábrica, con una configuración stock, que claramente está rebasando, ¿no?, en este caso, el consumo del fabricante. Si el fabricante dice 250 watts, ¿por qué las computadoras están dando 300, 330, 375? Incluso tuve picos de hasta 404 watts. O sea, el Hardware Monitor reportó un pico de 404 watts en este CPU. Realmente es una salvajada lo que está consumiendo. Y yo creo que gran parte del problema se debe a esto. O sea, yo luego de haber probado este CPU en muchos escenarios y habiendo estado jugando y trabajando durante varias semanas, llego a dos hipótesis. La primera es que mucha gente tiene crasheos que probablemente no sean culpa del CPU, que sean por temas de VRAM, que sean por temas de la gráfica, que sean por temas del controlador, por problemas de la RAM de la PC, de overclock de la RAM, de XMP o de Expo o de lo que sea. Esa es una hipótesis. Ahora, la otra hipótesis, que creo que es la más probable, es que mucha gente que tiene estos CPUs, bueno, literalmente degradó su procesador teniéndolo con la configuración stock. Y por eso es que ahora, después de más de un año de uso, mucha gente al unísono está reportando problemas de estabilidad, porque incluso con esa configuración stock los CPUs ya no son estables como lo eran día 1. En mi caso, la configuración stock, bueno, fue estable, pero fíjense que tiene muchos más watts de consumo que lo que debería tener. Al activar la opción de Intel Baseline, que es la nueva configuración stock supuestamente que se están lanzando en los diferentes fabricantes de Mother, que Gigabyte ya la tiene y la demás fabricante de Mother también, bueno, ahí el consumo del CPU se limita a 250 watts y por lo menos este que tengo yo, que es nuevo, es completamente estable. O sea, no da ningún problema, va bastante fresco, en torno a 75, 77, 78 grados, que eso para este CPU realmente no es nada. O sea, llegar a menos de 80 grados en este CPU está recontra bien. Entonces, digo, ahí me da a pensar de que probablemente, bueno, mucha gente que tuvo este CPU durante tanto tiempo, se le degradó el CPU por ese exceso de voltaje, por ese TDP tan elevado, por ese calor tan elevado, y bueno, eso fue degradando el chip al punto de que ahora no es estable ni siquiera con la configuración de Intel Baseline. Y esto, bueno, es algo que a mucha gente le ha estado pasando. Ahora,
Como ustedes han visto, incluso la configuración stock antigua llevaba el CPU a 100 grados prácticamente al instante. Tenemos un throttling prácticamente al instante, las frecuencias bajan enseguida y bueno, el CPU va a unos 375, 380 watts de consumo cuando está al 100%. Una vez que llega a 100 grados, baja el voltaje, baja la frecuencia y ahí, bueno, va subiendo y bajando como han visto ahí en las pruebas de Cinebench y lo demás que he hecho. Ahora, otro dato interesante, como también vieron recién en la BIOS, es que se puede activar una opción de, bueno, turbo máximo para todos los cores. El Core Enhancement, que justamente lo que hace es que todos los núcleos de performance, que todos los P-cores vayan a su turbo máximo. O sea, 6 GHz en todos los núcleos de performance. Eso a mí ya ven que incluso con un CPU nuevo, recién abierto, con pocas semanas de uso, no es estable. Y día 1, cuando este CPU salió, hubo mucha gente que hacía los reviews y que hacía los test de rendimiento, bueno, con esa configuración de turbo elevada en todos los núcleos. Cuando yo recién empecé a usar el CPU, pude tirar algunas pruebas de Cinebench usando esa configuración. Y bueno, ahí fue cuando tuve las peores temperaturas, los peores consumos y realmente, bueno, un trato muy violento, muy agresivo al pobre chip, que eso sin duda alguna con el correr del tiempo va a degradar el procesador, que insisto, eso es lo que yo creo que a mucha gente le pasó. Entonces, si vos tenés un procesador de estos, un Core i7 o un Core i9 de 13ª o 14ª generación, que es, bueno, donde está la mayor cantidad de gente perjudicada, mi recomendación es que de una actualices la BIOS y de una le pongas el perfil baseline. El perfil baseline es mucho mejor, es mucho más eficiente, es mucho más estable. El CPU viene con un desempeño por watt mucho mejor. Y como dije cuando estábamos en la sala, a pesar de que Intel, bueno, no recomiende del todo esta BIOS, ¿no? Porque justamente se pierde un poco de desempeño. De hecho, se pierde bastante desempeño en multitarea y en multinúcleo. Es lo más saludable para el CPU. Es lo que siempre debió haber sido. 250 watts de TDP para este CPU es lo que el fabricante dice en la especificación y es lo que debe consumir. Haciendo eso se pierde desempeño. Voy a dejar de sacar unas capturas de pantalla que estuve grabando en los juegos. Probé Cyberpunk y también probé Avatar Frontiers of Pandora, que son dos juegos bastante demandantes. Incluso los probé en calidad media con DLSS para que, bueno, no tenga tanto esfuerzo la tarjeta gráfica. Y bueno, realmente en condiciones normales las diferencias en gaming son prácticamente inapreciables. El CPU es mucho más eficiente con el modo baseline y en juegos se pierde literalmente entre 0 y 3 FPS con una 4070 Super usando resizable bar. O sea, realmente en gaming la diferencia es muy pequeña y, como les digo, se va a estirar mucho la vida útil del CPU. En cuanto a productividad, evidentemente se pierde desempeño, porque en los benchmarks de multinúcleo como Cinebench y Corona Benchmark, que fueron los que estuve probando, en el modo Intel Baseline se ponen todos los cores a 5 o 5.1 GHz solamente los núcleos P-cores, ¿no? En su máximo desempeño, como están todos activos a la vez, mientras que en el modo Stock y en el modo, bueno, Enhancement o en el modo optimizado para rendimiento de Gigabyte, bueno, ahí sí ya van hasta los 5,6 o 5,7 GHz todos los cores. No llega a tener el performance de el Core Enhancement que tiene el CPU, que es inestable, pero sí, bueno, aumenta el desempeño, que se aproxima bastante más a lo que las reviews dieron día 1. O sea, en Cinebench en torno a 40.000 puntos con el modo stock y en torno a 36.000 con el modo baseline. Es una diferencia no tan grande, de poco más del 10% según qué escenario, y bueno, realmente el CPU lo va a agradecer. Como digo, para mí esto es un procesador genial. Yo digo, no tendría problemas en recomendarlo, siempre y cuando la gente tenga cuidado con el tema de la BIOS, siempre y cuando la gente pueda meter el modo baseline, porque eso es como siempre debió ser. Y como digo, en el modo stock, si no pones el baseline, bueno, el CPU va a ir a más de 350 watts, se va a calentar un montón. Por más que tengas una líquida decente, cuanto mejor sea la líquida, más se va a overclockear. Así funciona, cuanto mejor sea la líquida, más voltaje, más frecuencia, más consumo, más estrés para el CPU, y evidentemente yo me animaría a decir que eso va a degradar la vida útil del CPU.
va a hacer que dentro de un tiempo sea inestable, que el silicio se degrade, y yo creo, insisto, y bueno, capaz que estoy equivocado, ustedes me pueden dejar ahí su opinión en los comentarios, pues yo creo que literalmente hubo mucha gente que literal fritó su CPU, como se decía antes, fritó su CPU en el modo stock, y ahora el silicio está degradado e incluso en la configuración stock, bueno, no es estable. Como ven, los juegos se crashean, los benchmarks se crashean, las aplicaciones se crashean, da pantallazo azul. Bueno, como les mostré recién, el modo del turbo Core Enhancement no me funciona, o sea, incluso día 1 no me funciona, o sea, se crashea la máquina. Cuando hago cualquier tipo de prueba de estrés, se crashea, pantalla azul, todo, o sea, no funciona, no es usable, literalmente no anda. Entonces, bueno, no me quiero imaginar a la gente que tuvo bajo tanto estrés muchos meses estos CPUs. Y como digo, no es un tema de refrigeración, porque por más buena que sea la líquida, va a ir a 100 grados y va a estar todo el tiempo ahí dándolo todo con un voltaje altísimo, y eso, bueno, insisto que va a estropear el CPU, y es lo que probablemente a mucha gente le ha pasado. Pero como les digo, quiero saber la gente que tiene estos CPUs, cuál ha sido su experiencia, si les ha crasheado. Yo dejé una encuesta en la pestaña de comunidad el otro día y realmente hubo prácticamente un 25% de gente con problemas en mi comunidad, que bueno, quizás no es tanta gente la que es asidua a Intel. En mi comunidad mucha gente que es más de AMD, y bueno, incluso en mi comunidad que es menos pro Intel, bueno, hubo un 25% de gente que manifestó haber tenido problemas con estos CPUs más modernos. Por eso digo, creo que es algo que ha afectado a mucha gente y que ya, bueno, se deben tomar cartas en el asunto. Seguramente la nueva generación que venga ahora no va a tener problemas, porque va a tener ya un nuevo socket, todo va a ser diferente. Quizá hayamos algún problema de, bueno, de BIOS o de estabilidad, dado que es una plataforma nueva. Eso puede ser, pero digo, se va a ir puliendo y van a ser CPUs mucho más eficientes que estos seguramente. Así que digo, eso no cuenta para ahora, pero por lo menos para la gente que tenga estos CPUs, quiero saber cuál es su opinión, cuál ha sido su experiencia, y me interesa mucho leerlos ahí abajo. Lo otro que les quiero decir antes de cerrar, porque sé que alguno me puede preguntar, también estuve usando la gráfica AMD y en realidad no pasó nada, porque yo pensé que quizás podía ser porque la gráfica se quedaba sin VRAM en el caso de Nvidia, y que por eso, bueno, los juegos se crasheaban porque se quedaba el juego sin VRAM. En realidad no fue así, incluso jugando a 1080p, bajando la calidad gráfica y estando sobrados de VRAM, sobrados de GPU, los juegos se crasheaban igual. Cuando se ponía a compilar shaders, cuando el CPU se ponía al 100%, se crasheaba, sin importar qué juego se crasheaba, y era imposible usar el CPU, por lo menos en el modo turbo. Así que insisto, no me extraña que haya gente que incluso en el modo stock, con el turbo enhancement apagado, bueno, esté teniendo dramas porque el silicio ya lamentablemente esté degradado. Pero bueno, esa es mi hipótesis, es mi opinión. Hace semanas que estoy con este CPU, en el modo baseline no me dio problemas, así que digo, yo creo que es bastante acertada mi hipótesis, puedo estar equivocado, pero bueno, esta fue la conclusión a la que yo pude llegar. Estimados, ahora sí, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo. Si fue así, apóyenlo con un me gusta para que más gente lo vea. Compártanlo, por favor, compartan este video con toda la gente que ustedes crean que le puede interesar. Quiero agradecer también a Gigabyte y a Todd Computación por haberme prestado la mother, por haberme mandado la mother para estos experimentos y para todos los videos que estamos haciendo ahora con Intel. Así que bueno, si ustedes son de Uruguay y quieren armar su PC, van a tener todos los links ahí abajo en la descripción. Y por supuesto también a Intel por habérsela jugado y haber mandado el CPU para estas pruebas, porque realmente es muy importante. Este es un CPU espectacular y a mí me da mucha pena justamente que esté ocurriendo esto con la estabilidad, porque realmente son productos muy competentes, que bueno, quizá por ese afán de querer sacar más puntuaciones Cinebench o por ganar por 2 FPS a la competencia, ¿no?, de poder exprimir el CPU al máximo, quizá durante las primeras semanas de uso no pasó nada, en los reviews no pasó nada, pero ahora que pasó mucho tiempo, que pasó un año, bueno, quizá haya gente que lamentablemente esté pagando las consecuencias de eso. Como digo, ya lo están arreglando, ya ahora funciona mucho mejor, pero digo, es algo que mucha gente debe tomar en cuenta. Estimados, ahora sí, no me quiero seguir extendiendo. Como les digo, compartan este video, y si ustedes son colegas también, bueno, denme su opinión al respecto, usen mi contenido para lo que quieran, con fines científicos. Si sos nuevo en el canal y viste este video de casualidad y te quedaste hasta el final, quiere decir que te cae bien y que te detuve, así que regalame una suscripción que es gratis, no te cuesta nada, y así vamos llegando de a poco a más gente. Seguime en redes para más contacto directo, que allí tengo, bueno, adelantos de vez en cuando del contenido que se viene. También
sumate al Discord, que somos cada vez más. De hecho hemos pasado las 1000 personas en el Discord, lo cual me pone muy contento que a poquito la comunidad también siga creciendo. Estamos todo el día ahí atentos a las dudas de ustedes. Hay gente activa, muy respetuosa, que está todo el tiempo ahí para responder sus dudas. Realmente la comunidad que se está formando es muy linda, así que los invito a sumarse, como les digo, al Discord y a seguirme en redes para más contacto directo. Estimados, ahora sí, les mando un abrazo a todos. Mi nombre es Guillermo y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.